Buenos días, estimados alumnos, sean bienvenidos entonces a esta sesión donde estaremos trabajando y resolviendo nuestra actividad evaluada número 3, que servirá de base para nuestra evaluación de el tercer examen. Entonces, tal y como nosotros lo tenemos disponible en nuestro enunciado, tenemos a una empresa que se denomina El Sabio Sin Título, que lo que debemos hacer es procesar las operaciones de cierres que quedaron pendientes o que fueron registrados erróneamente y posterior emitir el estado de situación financiera y el estado de flujo del efectivo. Si vemos en nuestro enunciado, la primera situación que debemos resolver es que se detectó un error a la fecha de cierre, es decir, al 31 de marzo del 2026, donde dice que se registraron el 50% de las ventas de contado y no como ventas a crédito, siendo esta última la forma correcta, es decir, que las ventas se registraron de manera errónea, es decir, mitad de contado, mitad crédito, cuando realmente fueron todas a crédito, ¿ok? Entonces vamos a hacer de una vez la corrección en nuestro libro diario. Acá lo que debemos hacer en principio es corregir o colocar el saldo débito a la cuenta que efectivamente corresponde, que en este caso son las cuentas por cobrar clientes. Esto en nuestro balance de comprobación está con la referencia o el número de cuenta 16. En este caso, se dice que las cuentas fueron registradas en un 50% de manera errónea, como ya les comenté, y debemos quitarle al banco, que es la cuenta número 3, el mismo monto, ¿no? Entonces, en este caso, que, digamos, debemos ir reconociendo, bueno, es para corregir el error que detectamos, ¿ok? Entonces, viéndonos a la segunda situación, que también se registra el 31 de marzo, tenemos que los alquileres pagados por anticipado corresponden a dos contratos. El contrato número uno y el contrato número dos. Pero teniendo los datos, nos damos cuenta que el contrato número uno es un contrato de arrendamiento operativo, o sea, está bien registrado. Pero el contrato 2 es un contrato de arrendamiento financiero y fue registrado como arrendamiento operativo. Entonces, lo que debemos hacer en principio es corregir la situación del contrato 2, pero vamos a aprovechar de culminar con las operaciones del contrato número uno. En este caso tenemos un contrato de un equipo arrendado por 5 años, pero se dieron 6 meses de pago anticipado por ese contrato. Eso quiere decir que ocurrió el 1 de octubre del 2025 y al 31 de marzo del 2026, que es la fecha en la que estamos nosotros trabajando el cierre de esta organización, ya se han consumido los 6 meses. Es decir, todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre, todo el mes de enero, todo el mes de febrero y todo el mes de marzo. Es decir, que todo ese monto que estaba prepagado ya se consumió. Entonces, acá reconocemos el gasto de alquileres. Yo acabo de colocar como NM, es decir, una cuenta nominal, porque no vamos a hacer énfasis en las cuentas de resultados. En este caso, son los 300.000, porque han transcurrido efectivamente los 6 meses que nosotros vimos como anticipado. Y por último, acreditamos a la cuenta de alquileres pagados por anticipado. En nuestro balance es la cuenta número 6. Igualmente por el mismo monto. Entonces, acá que vamos a registrar amortización del contrato número uno. ¿Ok? ¿Qué hacemos inmediatamente después? Hacemos el tratamiento
de una vez del contrato número 2. Eso quiere decir que si esto fue registrado como un arrendamiento operativo, debemos hacer la corrección a un arrendamiento financiero. Es decir, reconocer lo que es de este periodo y lo que es del periodo siguiente. En este caso, que estamos alquilando unas antenas de Starlink, es decir, forma parte del activo propiedad, planta y equipo de la organización. En este caso, la cuenta propiedad, planta y equipos es la número 23. Y en este caso, bueno, tal y como podemos observar en nuestro enunciado, corresponden a los 100.000 bolívares que adquirimos. ¿Qué debemos crear de una vez? La porción corriente y la porción no corriente de ese activo no corriente, activo propiedad, plan de equipo. Entonces, ¿qué reconocemos acá? Propiedad, plan de equipos. En este caso, la vamos agregando de una vez a nuestro balance de comprobación. En este caso ya vemos que es la cuenta número 29, es el 31.500. ¿De dónde sale? Es lo que voy a cancelar en un periodo no mayor a un año. Es decir, el 1 de diciembre del 2026 yo voy a cancelar estos 31.500 que están acá. Y luego vamos con la porción no corriente, ya debe ser la cuenta número 30 y se hace efectivamente por la lista. ¿Ok? En este caso, vamos a crear de una vez en la cuenta número 30 esta porción. ¿Ok? En este momento, yo lo que voy a hacer es ir de una vez alimentando estas cuentas que voy creando, cuestión de minimizar un poco el tiempo. ¿Ok? Continuando con esta ocasión, bueno, ya debemos reconocer en este caso, eh, ¿ok? Entonces acá, ¿qué debemos hacer? Es reconocer los intereses que vamos a tener causados al momento del cierre. En este caso, vamos a tomar en cuenta los intereses que se generan desde el momento del inicio del alquiler, es decir, del 1 de diciembre del 2025 hasta el 31 de marzo del 2026. Entonces, en este caso, nominal. Y no los hemos pagado, porque esto lo vamos a cancelar es el 1 de diciembre del 2026. Acá estamos creando una cuenta de pasivos, es decir, que se va a alimentar nuestra cuenta de pasivos con el número 31 acá. ¿Cómo calcular este caso? Voy a irme para esta parte del documento que se los voy a anexar. Bueno, intereses. ¿Cuál es el monto de los intereses? 5.000. Esos son intereses del año, ¿ok? Interés mensual. Son mis 5.000 entre los 12 meses. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo? 4 meses. Eso quiere decir, gastos son, en este caso, nos vamos con el interés que calculamos. ¿Ve? Entonces, en este momento, ¿cuál va a ser, digamos, el comentario de este libro diario? Es el reconocimiento de los intereses del contrato número 2. Esto aún no termina porque debemos también calcular la depreciación correspondiente a este contrato número 2. ¿Ok? Y acá si tenemos la cuenta de depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo. En este caso, la cuenta de depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo es la número 24.
calculando acá el monto de la depreciación en sí. ¿Cuánto equivale el activo y a cuánto tiempo está, digamos, sujeta este activo? Entonces, costo histórico del activo, sabemos que son los 100.000 que corresponden. La depreciación que hablan acá es por línea recta. Es decir, que si dura 3 años, la depreciación mensual es de 36 meses. Entonces, esta es la depreciación mensual. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre la firma de ese contrato y el cierre del ejercicio económico? 4 meses. Eso quiere decir que la depreciación es de 11.111,11. ¿Ok? Entonces, acá estamos reconociendo. ¿Ok? Entonces ya con esto tendríamos solucionado, si se quiere, todo lo que tiene que ver con el segundo punto que deberíamos trabajar. Ahora nos vamos. Las propiedades de inversión, de acuerdo a las políticas contables de la entidad, se registran por el método del valor razonable el 31 de marzo del 2026. El valor razonable de las propiedades inmobiliarias asciende a 4.800.000. Si nosotros revisamos en nuestro balance, las propiedades de inversión están registradas por 4.500.000 y lo que debemos hacer es reconocer esa diferencia, ¿ok? Entonces, en este caso, buscamos en nuestro balance propiedades de inversión, que es la cuenta número 27, 4.500.000 es lo que está registrado. El valor razonable son 4.800.000. La diferencia son estos 300.000 y luego al final tenemos una ganancia por ajuste de valor razonable. Es una cuenta también nominal, es decir, que es de ingreso o egreso por los mismos 300.000. ¿Ok? Entonces acá simple y llanamente es reconocer el valor razonable. ¿Ok? Entonces ya tendríamos resuelto, si se quiere, el punto número 3. Luego dice en el punto número 4: la política de apreciación de cualquiera de las propiedades, plantas y equipos adquiridos del 2024 es despreciarlo por el método de línea recta, con una vida útil de 20 años. Es decir, ya en ese caso no nos está diciendo que debemos reconocer la depreciación, sino que te dice al 31 de marzo del 2026 el valor de uso de estos activos es 900 millones y su valor razonable neto es de 905 millones. A partir del 31 de marzo, la entidad decidió cambiar la estimación de la vida útil depreciable de todos estos activos a 35 años. Es decir, no debemos hacer nada antes, sino a partir del 1 de abril del 2026 es que debemos hacer los cálculos para estimar la nueva, digamos, depreciación tomando en cuenta la vida útil. ¿Qué sí debemos hacer? Es reconocer el deterioro de mi propiedad, planta y equipos registradas a ese momento, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá la fecha. En este caso, tenemos una pérdida por deterioro porque nuestro valor de uso es inferior al valor que tenemos registrado en nuestra propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Tenemos registrado 1.200.000 y el valor de uso son 900.000. Acá en este caso, la provisión por deterioro, debemos ver qué número ocupa eso, si lo tenemos. En este caso, debemos ver en nuestro balance qué número tenemos acá, que es el número 32.
Ahora, ¿cómo llegar a esos 300.000? Tenemos registrado 1.200.000 y esta es la provisión por deterioro. Entonces, en este caso, vamos a terminar de alimentar acá que no coloque el monto de los intereses por pagar y la provisión por deterioro. Entonces, acá es simplemente reconocer el deterioro, digo, lo que ya planteé. ¿Ok? Ya reconocido el punto número 4 dice la deuda bancaria contraída el 1 de enero de 2025 por un plazo de 3 años, 36 cuotas mensuales de 15 millones cada una sin intereses. Al 31 de marzo de 2025 no se había pagado ninguna cuota, pero el 31 de marzo de 2026 la empresa se encuentra al día con sus obligaciones financieras. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es esa deuda? Es decir, vamos a hacer nuestro apartado acá. Si son cuotas de 15 millones, ¿cuánto es la duración de la deuda? 36 meses. Es decir, que la deuda en términos generales son de 540 millones. ¿Cuántas cuotas han transcurrido entre el 1 de enero del 2025 al 31 de marzo del 2026? Es decir, que han transcurrido los 12 meses del 2025 más 3 meses del 2026. Entonces, tiempo transcurrido, es decir, 15 meses. Han transcurrido entre ese tiempo. ¿Ok? Entonces ya aquí vamos armando nuestro asiento contable. En este caso tenemos acá deuda bancaria. A ver si eso no lo tenemos acá. Es la número 21 y acá tenemos estos 225.000 que nos dio acá. Entonces, para ir siendo, digamos, revisando o actualizando de una vez nuestro saldo bancario, vamos recogiendo de una vez la porción que corresponde. ¿Ok? Entonces, de esos 225.000 estamos listos. ¿Qué debemos ir reconociendo de una vez? ¿Cuánto es esa porción de la deuda bancaria a largo plazo que tenemos que irle dando de baja? Entonces, la deuda bancaria en porción no corriente, es decir, cuánto estamos debitando de esa porción no corriente de la deuda bancaria. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que nosotros debemos ir debitando, acreditando, mejor dicho, a la cuenta que ya no va a corresponder a corto plazo, perdón, a largo plazo, sino a corto plazo? ¿Cuántas cuotas son, se debe pagar en un lapso menor o de un lapso de un año? Es decir, que yo le tengo que quitar a la deuda a largo plazo lo que debo reclasificar como la porción a corto plazo. Entonces, este pago, ¿de dónde sale? De nuestra cuenta de Banco Carolina. Vamos a aprovechar de copiarla acá. ¿Cuál monto sale? Lo que nosotros dijimos que estábamos al día. ¿Y cuánto ahora corresponde a una obligación al corto plazo? Tiene que ver con los 180 millones que debemos cancelar en un periodo no mayor a un año. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a reconocer
¿ok? El pago de la deuda financiera. Dice el punto número 6, el 15 de marzo del 2026, la Asamblea de Accionistas decretó un dividendo. Perfecto. Recordemos que los dividendos hay un momento donde se decretan y un momento donde se cancelan. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde salen estos dividendos de nuestros resultados acumulados que tiene que ver con la cuenta número 11? ¿Cuál es el monto de acuerdo a lo que dice nuestro enunciado? 500.000 bolívares. ¿Qué genera esto? Una cuenta que se denomina dividendos por pagar. Está ubicada de acuerdo a nuestro balance en la cuenta número 20. ¿Ok? Luego nos vamos a, al asiento número 10, pero al punto número 7, que dice que el valor de realización de los inventarios del 31 de marzo del 2026 es de 595.000, es de 595 millones. Entonces, ¿cuánto tenemos nosotros en nuestros inventarios? 600 millones. Pero ya tenemos acumulada una provisión por deterioro de inventario. ¿Ok? Entonces, en este caso, es reconocer la diferencia. La provisión por deterioro de inventarios está en la cuenta número 19, de acuerdo a lo que está en nuestro balance de comprobación. En este caso, tenemos registrados nuestros inventarios 600 millones. Tenemos una provisión ya por deterioro calculada, previa, es decir, y a esto le vamos a restar los 595.000 millones que nos dice el enunciado que es el valor neto de realización de nuestro inventario. Acá, para ir completando, entonces, nuestra deuda bancaria, nuestra porción de deuda bancaria a, al corto plazo tiene una creación que nosotros ya calculamos. Luego tenemos una actualización de nuestra deuda bancaria no corriente, ¿ok? Entonces, como para ir completando nuestra propiedad planta de equipos de una vez con los 100.000 que reconocimos acá, una depreciación acumulada que hicimos el cálculo de este monto. Luego tenemos en propiedades de inversión una estimación que ya realizamos, una depreciación de propiedades de inversión que ya fue calculada previamente y tenemos una provisión de inventario por deterioro que ya la calculamos acá. ¿Ok? Entonces ya tenemos, digamos, actualizada nuestra cuenta, además de unos dividendos por pagar de 500.000. ¿Ok? Entonces ya tenemos resueltos, si se quiere, los primeros 6 puntos de nuestro enunciado. ¿Ok? Vamos, la reserva legal, vamos a saltarnos este punto porque debemos calcular los resultados primero. Luego dice el punto 9 de los ingresos cobrados por anticipados en el año 2025-2026 se han cumplido entregas del 50% de lo cobrado por anticipado, pero por error no se ha registrado el ingreso en ventas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos en nuestra cuenta créditos diferidos a corto plazo, es decir, ingresos cobrados por anticipado, es la cuenta número 5 y luego reconocer ese ingreso por ventas es una cuenta nominal, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? El 50% de nuestros ingresos o de nuestros créditos diferidos, si nuestros ingresos cobrados por anticipado ya
se han cumplido, ¿ok? Simple y llanamente es debitar nuestros créditos diferidos, que son unas cuentas de pasivos, tal y como ya lo hemos estudiado antes, y posteriormente reconocer el ingreso, ¿ok? Continuando un poco con nuestro enunciado, dice, analizado los riesgos individuales de la cartera de crédito comercial de la entidad al 31 de marzo del 2026, la mejor estimación para cuentas de cobro dudoso se debe determinar sobre el 5% del monto actual de las cuentas por cobrar. ¿Ok? Entonces, hacemos nuestra actualización aquí. Entonces, en la parte 12 debemos calcular cuál es el saldo efectivo de las cuentas por cobrar, ¿no? Si nos acordamos, teníamos cuentas por cobrar acá registradas de 35 millones, pero tuvimos una modificación de 1.800.000, ¿ok? 1.800.000, perdón. Entonces, a ese monto es que le vamos a calcular el 5% tomando en cuenta que ya tenemos un saldo de cuentas de cobro dudoso que hemos registrado, ¿ok? O sea que tenemos la base. Esta provisión para cuentas de cobro dudoso es la número 14. Vamos a de todas maneras. Si teníamos 35 millones más 1.800.000, es decir, que tenemos este monto. Dijimos que era el 5% de ese monto, pero ya tenemos registrados 12,5 millones. ¿Cuál es la diferencia de ese monto? 79,250.000. ¿Ok? Entonces tenemos ese lado allí. Ahora, ¿qué tenemos pendiente? Reconocimiento de la reserva legal. Y para ello tenemos acá el artículo 262 de nuestro Código de Comercio, donde habla que se debe separar el 5% de nuestro resultado hasta llegar a un máximo del 10% del capital social. Nuestro capital social, de acuerdo al enunciado, es de 5 millones de bolívares. ¿Cuál es el máximo que nosotros podemos alcanzar? El 10% de 5 millones de bolívares son 500.000. Ya nosotros tenemos acumulados 100.000 bolívares. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos registrar? Primero, saber si efectivamente tenemos ganancia o pérdida en el enunciado. Vamos a calcular esto de una vez. ¿Cuáles son los ingresos y los egresos que yo tengo en mi ejercicio? Entonces, para ello, vamos a tomar en cuenta como ingresos. Vamos a hacer acá, es filtrar cuáles son nuestras cuentas nominales que tenemos acá para saber cuáles son los ingresos y egresos que tenemos. En ingresos tenemos, primero, las ventas. El enunciado nos dice que las ventas del periodo fueron 3.600.000, 3.600.000. ¿Qué más tenemos como ventas? Los 300.000 de la ganancia de valor razonable más otros 300 millones de ingresos que teníamos cobrados anticipadamente. Ahora, ¿qué tenemos como egresos? Como egresos tenemos
el valor del costo de ventas, que son 635.765.000 bolívares, y tenemos todos los egresos que nosotros ya hemos ido trabajando. Entonces ya tenemos todo lo que son nuestros ingresos y egresos allí reconocidos. Ya sabemos que el ejercicio da ganancia y un exceso de ingresos sobre egresos. Vamos a calcular para ir completando de una vez. Entonces da 3.160.072.222,22. Entonces, ¿qué ya debemos ir haciendo para completar nuestro ciclo de asientos? Ya sabemos que tenemos un tope de la reserva legal. Entonces, acá, el resultado del ejercicio lo tenemos por acá, en la número 12. ¿Cuánto vamos a sacar? 400.000. Porque si yo calculo la reserva legal de este ejercicio, me da superior al monto que efectivamente yo debo tener registrado. Ok. Y la reserva legal está en la cuenta número 10 por 400.000 pesos acá. ¿Ok? Entonces, para ir completando esta parte, ya tengo el resultado del ejercicio. Este monto que estoy quitando de este monto, estos 400.000 acá, y que estoy acreditando yo acá, los 400.000 de la reserva legal. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo ir completando? La provisión de cuentas de cobro de uso que ya la estimé e ir completando todos esos valores que me quedan pendientes. Ya tengo la reserva legal, me falta el débito de los arrendamientos pagados por anticipados, que los tengo por acá arriba. Me hace falta el ajuste de todas las veces que toqué la cuenta de bancos. Vamos a buscar eso por acá. La cuenta de bancos es la número 3. Entonces solamente hubo dos movimientos y son dos movimientos de débito. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, ya yo puedo ir calculando mis saldos ajustados, porque ya no tengo ninguna partida pendiente por calcular. Entonces, la naturaleza de mis cuentas reales de activos es naturaleza deudora, es decir, que se incrementan por el debe y disminuyen por el haber. Es exactamente la relación que yo estoy calculando acá. Lo mismo con la caja principal de ventas, con la cuenta corriente del banco Carolina. Ah, ya va, acá tengo un requisito. La cuenta de ahorros de Banesco, la cuenta de créditos diferidos a corto plazo es una cuenta de pasivo, es decir, que se incrementa por el haber y disminuye por el debe. La cuenta de arrendamientos anticipados es una cuenta de activo, el impuesto sobre la renta por pagar es una cuenta de pasivo. La cuenta de IVA crédito fiscal es una cuenta de activo a corto plazo.
La cuenta de capital social es una cuenta de patrimonio de naturaleza acreedora, la reserva legal igual, la cuenta de buenos de resultados acumulados exactamente como les acabo de comentar, sabiendo que de acá nos faltó registrar los dividendos que decretamos. ¿Ok? Entonces, la cuenta de resultados del ejercicio para saber el resultado eh, neto, se está acá después, porque fue ganancia. ¿Ok? La cuenta por cobrar clientes es una cuenta de tipo activo. La provisión para cuentas de cobro es una cuenta evaluadora de activos. Luego tenemos la cuenta por cobrar clientes y así con el resto de las cuentas de pasivos. Entonces, al final tenemos ya todos nuestros saldos ajustados, calculados, y ya podemos proceder, si se quiere, a la emisión de nuestro estado de situación financiera. Entonces, ¿qué contiene nuestro saldo perdón, nuestro estado de situación financiera? Comenzamos con las cuentas de activos, luego activos corrientes, unificar aquí criterios. Entonces, desde lo más líquido hasta lo más o lo menos líquido, si se quiere. Entonces, tenemos efectivo y sus equivalentes, recordando que aquí tomamos en cuenta todas esas cuentas de efectivo y equivalentes de efectivos que tenemos en nuestro estado de situación, en nuestro balance de comprobación. Lo mismo hacemos con el año anterior. ¿Ok? ¿Qué más tenemos allí? Tenemos cuentas por cobrar clientes, tenemos el saldo de nuestras cuentas por cobrar clientes, luego tenemos nuestra provisión de cuentas, pues, también la tenemos ya calculada. ¿Ok? Luego tenemos cuentas por cobrar empleados, la cuenta está sujeta a, en este momento, hay una evaluación. Luego tenemos los inventarios totales. Esta cuenta sí tiene alguna evaluación.
Y por último, el IVA crédito fiscal. Ok, ya aquí tenemos entonces para calcular nuestro eh, total de activos corrientes. Entonces nos vamos a nuestros activos no corrientes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Propiedad, planta y equipos en términos brutos, es decir, que no tiene la depreciación incluida. Entonces buscamos nuestro saldo de propiedad, planta y equipos de año y año. Reconocemos la depreciación acumulada. Reconocemos a su vez el deterioro, que también lo calculamos. En este caso, solo se información acá. Luego de esto tenemos activos intangibles en términos brutos igual, es decir, que no tiene incluida la depreciación, perdón, la amortización. Luego tenemos propiedades de inversión, saldo de propiedad de inversión, está acá, caso está acá. Y tenemos una cuenta de evaluación de las propiedades de inversión. Ya no tenemos ningún otro activo no corriente, entonces totalizamos. Ya tenemos calculados nuestros activos. Ahora nos vamos a los pasivos y patrimonio. Entonces, en la parte de pasivos, ¿qué tenemos? Cuentas por pagar proveedores. Entonces, nos vamos a nuestro balance y buscamos las cuentas por pagar proveedores. Aquí, bueno, solamente por sugerencia, yo aquí trato el valor absoluto. Es un poco para evitarme el signo negativo acá, pero ya nosotros sabemos que negativo es para diferenciar entre saldo deudor y acreedor. Luego tenemos cuentas por pagar a empleados. Luego tenemos los dividendos por pagar. El caso es cero, si mal no recuerdo. Luego tenemos la deuda bancaria.
Tenemos el impuesto sobre la renta por pagar, que es un saldo que ya nos da el enunciado. Tenemos los créditos diferidos a corto plazo, que nos lo da nuestro balance. Recordemos que tuvimos movimientos allí de clasificación de esta porción de créditos diferidos, es decir, que hubo movimientos de este caso. Luego tenemos la porción corriente de activos que nos los da también nuestro balance. En este caso no hubo para el año anterior. Y tenemos unos intereses por pagar que calculamos también nosotros acá. Dicho esto, ya no tenemos, creo que alguna otra cuenta de activos no corrientes, perdón, activos corrientes. Podemos calcular nuestro total de activos, perdón, de pasivos eh, corrientes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pocas cuentas de pasivos no corrientes. Específicamente tenemos la deuda bancaria, porción no corriente. Acá vamos a buscarla en nuestro estado de situación financiera o a largo plazo, son sinónimos. Y luego tenemos la porción no corriente de activos. Está por acá. Y para el año anterior no tenemos nada. ¿Ok? Hasta aquí. Tenemos todo esto. Ya totalizamos el total de nuestros pasivos. Entonces tenemos el total de nuestros pasivos. Ahora nos vamos a el patrimonio. El patrimonio está conformado por las cuentas que ya nosotros sabemos. En principio es el capital social, los resultados acumulados, las reservas, el capital social que tenemos registrado a la fecha. Faltó poner, entonces, reserva legal. Luego tenemos resultados. Acá está la opción. Ya también calculado. Paso, esto, acá. Entonces, porque ya no hay más cuentas de patrimonio que debíamos tomar en consideración.
Vemos en este caso que para cada año coincide con nuestro total de activos, tal y como vemos acá, 2.102.665, tanto en activos como pasivo y patrimonio para el año 2025 y para el 2026, 4.933.878.888,89 para activos y pasivos y patrimonio. Entonces, ya con esto tenemos calculado esta, digamos, primera parte de nuestro estado de situación financiera. Bien, amigos, entonces continuamos con la segunda parte de este ejercicio. Ya tenemos listo el estado de situación financiera, por lo que debemos trabajar entonces en la construcción del estado de flujos de efectivo. Y para ello, bueno, vamos a tomar en consideración las siguientes cosas. En principio, tenemos que debemos tomar en cuenta la diferencia de un periodo con respecto al otro, es decir, del 2026 con respecto al 2025. ¿Qué ocurrió con el efectivo de un periodo con respecto al otro? Hubo una disminución del efectivo, es decir, que ya por allí debemos inferir que nuestro flujo de efectivo va a ser negativo. Esta diferencia aplica únicamente para este rubro que es el que estamos hallando. Luego, vamos a calcular las diferencias de lo que tiene que ser ver con las cuentas de activos, pasivos y patrimonio y tomando en cuenta si aumenta un activo, se supone que disminuye el efectivo. En el caso de los activos, para el pasivo y patrimonio, cuando aumenta un pasivo, aumenta a su vez el efectivo. Entonces, sabemos que en las cuentas por cobrar aumentaron de un periodo con respecto a otro, eso quiere decir que nuestro efectivo, si se quiere, disminuye. Las cuentas de evaluación sabemos que no tienen incidencia directa sobre el estado, sobre el movimiento del efectivo. Y bueno, entonces hacemos o arrastramos nuestra fórmula aprovechando las bondades que tiene trabajarlo con esta herramienta, yéndonos a nuestras cuentas de pasivos. Tenemos que aumenta de un periodo con respecto a otro. Por lo tanto, acá tenemos las diferencias de nuestras cuentas de pasivos, nuestras cuentas de patrimonio, en este caso es únicamente el capital social, la reserva no se toma en cuenta porque se toma el resultado bruto del ejercicio, es decir, que es aquel que no tiene la reserva. Los resultados acumulados nos ayudan a calcular o a verificar el tema del dividendo y el resultado neto es el que tomamos en cuenta para nuestro cálculo del estado de flujo efectivo. Entonces voy a colocarles acá una nota que diga, aunque en este caso el enunciado nos dice cuánto fue el dividendo, pero vamos simplemente a comprobar los resultados acumulados al inicio del periodo, es decir, nuestra UND más el resultado de ese periodo, resultado del ejercicio en términos netos. Es importante que tomemos en cuenta esto. ¿Ok? Ya tenemos entonces, pero esto lo comparamos con el resultado al final del periodo según el estado de situación financiera. ¿Cómo saber?
cuál es ese saldo final del estado de flujo del efectivo. Entonces, ¿cómo saber cuál es el saldo de nuestra UND al final del ejercicio? Se supone que ese saldo va a ser mi resultado en términos brutos del ejercicio más mi saldo inicial de los resultados acumulados. Al yo comparar esto, me doy cuenta que hubo dividendos que se pagaron o que fueron decretados por 500.000 bolívares. Y esto coincide con nuestro decreto de dividendos que teníamos acá. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia. Entonces, aquí hay, digamos, varias opciones. Uno es netear esta cuenta, es decir, los dividendos pagados y los dividendos decretados. En términos de diferencia. ¿Ok? Entonces, al final no hubo ni dividendos pagados ni dividendos decretados. ¿Ok? Entonces, pasemos a la construcción de nuestro estado de flujo del efectivo. Recordemos que iniciamos con el resultado bruto del ejercicio, es decir, el que no tiene disminuida la reserva legal y tampoco el impuesto si lo hubiésemos calculado. Tenemos dos opciones para calcular, para tenerlo. Uno es el que colocamos acá o el que está en nuestro balance, que es este que está acá. ¿Ok? La recomendación es colocarlo en términos absolutos, o sea, si lo tenemos negativo porque hubo ganancias, ponerlo positivo, y si lo tenemos negativo porque hubo pérdida, bueno, sí, sí, dejarlo el saldo como está. Entonces, luego tenemos el ajuste de ese resultado, tomando en cuenta aquellas partidas que no implican entrada o salida directa de efectivo. Entonces, acá que tenemos lo que son los gastos de diferenciación y amortización en términos totales. ¿Ok? Yo los voy a sumar de acuerdo a las diferencias que nosotros tenemos. Acá, en este caso, tenemos, ¿ok? Entonces, en este caso, entonces, aquellas pérdidas por deterioro, por provisiones, todas aquellas que también calculé acá. ¿Ok? Luego de esto es que sí voy a obtener, digamos, lo que está objeto de, o depurado de movimientos que no implicaron entrada o salida de efectivo. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar esto así. En este caso hubo ganancia. Ok, se va a verificar en forma de ahora sí. Cambios en activos y pasivos de operación. ¿Qué tenemos acá? En activos y pasivos de operación, en principio, el incremento de las cuentas por cobrar clientes. Incremento de cuentas.
Ok, vamos a estirar acá un poco la celda. Luego tenemos incremento de cuentas por cobrar empleados. Esta diferencia que está acá. Luego tenemos el incremento de inventario. Luego tenemos el incremento arrendamiento del arrendamiento pagado por anticipado y el incremento. Creo que no tenemos alguna otra cuenta de activos que vaya allí. Luego tenemos el incremento de cuentas por pagar proveedores. Incremento de cuentas por pagar de empleados. Luego tenemos disminución de la deuda bancaria. Y luego el incremento de intereses por pagar. Entonces acá tenemos ya eh, nuestro total. En este caso nos da eh, positivo, ¿ok? Eso quiere decir que tenemos un efectivo neto proveniente de actividades de operación, ¿ok? Entonces luego vamos a colocar acá las actividades de inversión. Entonces acá, ¿qué tenemos? Básicamente incremento de propiedad, planta y equipo y la disminución de las propiedades de inversión. Una otra. Entonces acá el activo neto utilizado en actividades de inversión. Luego tenemos las actividades de financiamiento y acá tenemos lo siguiente, una disminución de la deuda bancaria, porción no corriente,
incremento de porción no corriente de activos, propiedad planta y equipos, incremento de capital social. Luego totalizamos y tenemos el efectivo neto utilizado en actividades de financiación. Procedemos a totalizar y comparamos este monto efectivamente con el que nos da acá y vemos que está cuadrado. Y aquí, solo por medida meramente de comprobación, vamos a hacer el cálculo. Y esta diferencia nos hace saber que nuestro estado de flujos de efectivo está plenamente listo para la presentación. Entonces, espero que este video sea de bastante utilidad para ustedes y que esto contribuya pues, con su formación y adiestramiento y de aprendizaje para eh, lo que es su vida profesional. Entonces, les dejo el material y les dejo además todo esto disponible para ustedes y quedo atento ante cualquier duda. Fue un placer trabajar con ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.